Hola chicos, en esta segunda parte vamos a seguir viendo fármacos. Ya hemos nombrado la vitamina D como fármaco, la poca utilidad de la PTH como fármaco y en esta clase vamos a continuar con calcitonina, vamos a ver bifosfanatos, que es lo más importante del examen, y luego vamos a continuar con sales de calcio y vamos a hablar un poco de estrógenos. Bien, entonces, fisiología normal, ¿sí? Que va a ocurrir en una hipercalcemia, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, en una hipercalcemia, un exceso de calcio en sangre de las células parafoliculares, ¿sí? De la glándula tiroides, se va a liberar la calcitonina. Como concepto, que se los voy a escribir acá, la calcitonina, vamos a poner, es una hormona hipocalcemiante. ¿Qué significa esto? Es todo lo contrario como lo vimos en la PTH, ¿sí? En la paratormona. Esta hormona es hipocalcemiante. ¿Qué significa? Que no quiere calcio en sangre. Entonces, así a modo didáctico, no quiere calcio en sangre, así para recordarlo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a evitar que el calcio de alguna forma llegue a la sangre porque es hipocalcemiante. Vamos a ver cómo lo hace. ¿Sí? Vamos a ver, esto está en inglés, pero bueno, vamos a pasarlo al español. Entonces, a nivel renal, lo que va a hacer es aumentar la excreción de calcio y de fosfato, ¿sí? Es decir, va a inhibir su reabsorción, como dice acá, pero en realidad lo que hace es eliminar más calcio por orina, ¿tá? Por otro lado, a nivel del intestino, el calcio que viene de la dieta también va a inhibir su absorción, ¿sí? Recuerden que no quiere calcio en sangre. Y por último nos queda nivel óseo. A nivel óseo va a inhibir la resorción ósea, es decir, la resorción osteoclástica. Bien, va a disminuir la vida media de los osteoclastos y va a aumentar la apoptosis. En los osteoclastos hay receptores para calcitonina donde responden ante esta hormona generando apoptosis, ¿sí? Lo que va a hacer la calcitonina a nivel óseo es aumentar o activar, mejor dicho, la formación ósea mediada por osteoblastos, que habíamos dicho en la primera parte, son las células que construyen el material óseo, y va a prevenir la pérdida de masa ósea. Y ojo con esto es súper importante y fundamental, y al final de la clase vamos a hablar un poco de la calcitonina sobre patologías óseas, ¿sí? Entonces, como concepto, podemos decir que hace todo lo contrario que la paratormona, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de la calcitonina como un fármaco. Entonces nos quedamos acá en esta columna. Hablando un poco de la farmacocinética, ¿sí? La calcitonina tiene múltiples vías de administración, pero principalmente la administración es parenteral. Es decir, que podemos ver que se puede administrar por vía subcutánea, se puede administrar por vía intramuscular, incluso por vía intravenosa. También existe un preparado que es intranasal, pero no tiene mucha utilidad clínica. ¿Sí? Seguimos con la farmacocinética. Tiene unión a proteínas. Estoy escribiendo cualquier cosa. Tiene unión a proteínas entre un 30 y un 40%, ¿sí? Una biodisponibilidad del 70%, una vida media, vamos a poner ahí, una vida media entre 30 a 90 minutos, tiene metabolismo hepático, como casi todos los fármacos, y la eliminación es renal. Dentro de los efectos farmacológicos que puede presentar la calcitonina son los mismos efectos fisiológicos que ustedes ven acá. O sea que acuérdense de esto, actúa en tres sitios. Actúa en lo que sería riñón, óseo y intestino. ¿Listo? Ahora, también se ha demostrado que la calcitonina, y esto es pregunta de examen, puede tener un efecto analgésico, ¿sí? Pero no en cualquier tipo de dolor, sino cuando el dolor es de origen óseo, ¿sí? Entonces se demostró que puede tener un efecto analgésico si el dolor proviene del hueso, ¿tá? En este caso, lo que hace es disminuir
las prostaglandinas locales a nivel del tejido óseo y aumenta las beta-endorfinas. De esta manera tienen como un efecto opiáceo y analgésico si el dolor se debe al tema óseo, ¿sí? Esto quiero que lo remarquemos en amarillo porque es pregunta de examen, ¿sí? Continuamos. Vamos a poner ahora algunas indicaciones, o sea, para qué se utiliza la calcitonina hoy en día. La calcitonina se puede utilizar en caso de osteoporosis, pero al final de la clase vamos a ver en qué momento de la osteoporosis la puedo utilizar. También se puede utilizar, por ejemplo, en la enfermedad de Piaget, ¿sí? Y, por ejemplo, en hipercalcemia maligna. Recuerden que para la hipercalcemia maligna, algo habíamos comentado en la clase anterior, se puede utilizar diuréticos como la furosemida, ¿sí? Porque elimina mucho calcio por orina, y en caso de que esa hipercalcemia no venga muy bien con furosemida, podemos llegar a dar la calcitonina. Me queda por poner acá, que no me alcanza el espacio, efectos adversos, así que me voy a otra diapositiva. Bien, ahora sí, efectos adversos de la calcitonina. Como efecto adverso, náuseas y vómitos, es el típico para todos los fármacos. Puede presentar un sabor metálico en la boca cuando se lo administra en caso de que sea por vía oral, por ejemplo. Suele tener un sabor metálico muy parecido al que producen los antibióticos, ¿sí? Por si alguna vez tomaron y sienten como ese sabor, como que están chupando metal o algo parecido. También puede producir rubor y calor facial. Se caracteriza también por producir diarrea. Yo creo que este efecto de la diarrea se produce más que nada por la acumulación de calcio en la luz del intestino, ya que no se absorbe calcio. Ese calcio puede generar un aumento de la osmolaridad y terminar produciendo una diarrea. Bien, también se caracteriza por alergia, rash cutáneo, en caso de personas que sean alérgicas, como siempre, y algo importante, la tetania. La tetania es ese espasmo muscular, es como una parálisis muscular que se produce por falta de calcio, ¿sí? Bueno, esto ya es un caso muy grave, pero puede llegar a observarse por distintos signos, ¿sí? Semiológicos la tetania. Acá tenemos entonces un resumen de lo que hemos visto de fisiología, ¿sí? En cuanto a la calcemia. Si el calcio está bajo, de las glándulas paratiroides se libera la PTH, y la PTH dijimos que es hipercalcemiante, quiere calcio en sangre. Para poder hacerlo, terminó activando al osteoclasto. En cambio, si tenemos un aumento de calcio en sangre, una hipercalcemia, de las células C, ¿sí? Parafoliculares de la tiroides, se libera la calcitonina. Calcitonina aumentada va a terminar produciendo una disminución de calcio en sangre porque es hipocalcemiante. Es decir, que estas dos hormonas son contrarias, ¿sí? Y para poder hacerlo, tuvo que activar al osteoblasto para que el calcio de la sangre se deposite en los huesos. Bien. Este cuadrito que se encuentra en el apunte yo se los dejo a modo de repaso de todas las funciones fisiológicas, esto es lo fisiológico, que hemos visto acerca de la PTH, la calcitonina y la vitamina D calcitirol, ¿sí? Sepan que igual estos efectos fisiológicos también son efectos farmacológicos porque tanto la hormona PTH, calcitonina y vitamina D se dan en fármacos digamos de la misma forma, ¿sí? Entonces tenemos efectos en hueso, riñón, intestino. No lo vamos a volver a repetir porque ya lo hemos visto, ¿sí? Así que sepan que lo tienen resumido en un cuadrito. Vamos a empezar ahora sí con el tema de bifosfanatos. Bifosfanatos es el tema más importante para farmacología, para este segundo parcial y también para el examen final. Si hay algo que tienen que priorizar de fosfocálcicos es el tema de bifosfanatos. Si no llegan mucho con el tiempo para estudiar este tema, vayan directamente a estudiar bifosfanatos. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver cómo es la clasificación. Primero en principal se dividen en aquellos que son no nitrogenados, es decir, que no tienen nitrógeno en su estructura química, y los que son nitrogenados. Dentro de los no nitrogenados están los de primera generación, es decir, los primeros bifosfanatos que se han creado. Entre ellos tenemos etidronato, clodronato y tiludronato. Regla memotécnica: si termina en dronato,
es un bifosfanato, ¿sí? Esta regla la vamos a aplicar. Entonces, si termina en gonato, es un bifosfanato. ¿Listo? Bifosfanato. Perfecto. Ahora, luego tenemos los nitrogenados, donde encontramos los de segunda generación y los de tercera generación. En segunda generación está el pamidgonato, alendgonato y ivandronato. Y en tercera generación, risedgonato y zolendronato. Bien, ¿por qué los dividimos en nitrogenados y no nitrogenados? Porque se diferencian en el mecanismo de acción. ¿Sí? Que ahora lo vamos a ver bien en detalle. Como concepto fundamental, todos los bifosfanatos actúan o tienen su mecanismo de acción en el osteoclasto. Es decir, que de alguna manera u otra, por A o por B, vamos a escribir acá, inhiben la resorción osteoclástica. ¿Sí? Entonces, por A o por B van a impedir la función del osteoclasto. Vamos a hablar primero de los no nitrogenados y luego vemos en otra diapositiva el mecanismo de acción de los nitrogenados. Aquellos que son no nitrogenados o de primera generación, vamos a poner que este tipo de bifosfanatos lo que hace es que se unen a la molécula de ATP. ¿Sí? Se unen a la molécula de ATP. Al unirse a la molécula de ATP de los osteoclastos, van a generar la apoptosis. ¿Sí? La apoptosis del osteoclasto. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con la primera parte que nosotros ya hemos visto al comienzo de la clase. ¿Por qué genera la apoptosis? Porque recuerden que para que el osteoclasto degrade la matriz ósea necesita que haya un pH ácido en el hueso para poder degradarlo. Y para que ese protón salga, este protón necesitaba una bomba que era dependiente del ATP. Es decir, que rompía el ATP o gastaba ATP para que ese protón salga y pueda degradar el hueso. Entonces, si estos fármacos se unen a la molécula de ATP, no va a poder ser degradada el ATP, por lo tanto no va a acidificar el medio del tejido óseo y va a haber un aumento de estos protones adentro del osteoclasto, es decir, que va a tener una acidosis intracelular. De esta manera terminará en la apoptosis de nuestro querido osteoclasto. Esto es fundamental, por ejemplo, para pacientes que son osteoporóticos, que no tienen mucho hueso, ¿sí? Inhibir el osteoclasto les va a venir perfecto. ¿Está bien? Recordar que los bifosfanatos luego lo que hacen es que se terminan pegando a los cristales de hidroxiapatita, por lo tanto un bifosfanato va a estar por mucho tiempo indeterminado dentro de nuestro cuerpo. Ahora vamos a ver el mecanismo de acción de los nitrogenados, es decir, segunda y tercera generación. Bien, entonces con respecto a los bifosfanatos nitrogenados, como mecanismo de acción van a inhibir una enzima. Esta enzima es la farnesilpirofosfato sintetasa. Bueno, ¿qué importancia tiene esta enzima con respecto al osteoclasto? Bien, primero y principal, resulta que esta enzima farnesilpirofosfato sintetasa utiliza como cofactor pirofosfato. Por lo tanto, los bifosfanatos, tales como alendronato y risedgonato, tienen como la misma estructura o estructura parecida al pirofosfato. Como nosotros dijimos anteriormente, los bifosfanatos se caracterizan por acumularse en los cristales de hidroxipatita. Bien, por lo tanto, este bifosfanato va a actuar como cofactor de la farnesilpirofosfato sintetasa y va a inhibir a la enzima. Cuando esta enzima queda inhibida, esta es una enzima muy importante que permite el pasaje de mevalonato a colesterol. Venga acá que vemos colesterol. Bueno, ¿por qué es tan importante un colesterol en el osteoclasto? El colesterol es importante porque el colesterol va a formar la membrana del osteoclasto. Entonces, al inhibirse la farnesilpirofosfato sintetasa, se va a alterar la arquitectura de la membrana plasmática del osteoclasto. Recuerden que el osteoclasto tenía muchas microvellosidades y era una célula gigante. Por lo tanto, para poder empezar a degradar la matriz ósea, una de las primeras cosas que tenía que hacer el osteoclasto es encajarse, ¿sí? Enclavarse mediante su membrana con la matriz ósea, ¿sí? Por microtúbulos, fibrillas, etc. Entonces, si no hay colesterol, ya se empieza a alterar la arquitectura, ¿sí? del osteoclasto y se altera su rugosidad.
¿tá? Entonces esto ya por un lado va a impedir que se coloque o que se ancle bien en la membrana. Y recordemos que vamos a tener bifosfonato, un montón de bifosfonato en los cristales de hidroxiapatita. Por lo tanto, apenas el osteoclasto quiera entrar, va a empezar a entrar en contacto con este fármaco. Por otro lado, la enzima farnesil-pirofosfato sintetasa cataliza la isoprenación de una enzima que se llama guanosin trifosfatasa. Esta enzima, que está representada en amarillo en el esquema, se encuentra anclada en la membrana plasmática, ¿sí? Y ustedes piensen, si es una trifosfatasa, quiere decir que su función es romper, ¿sí?, los grupos fosfato de la molécula de GTP. Entonces recordemos por qué era tan importante el tema del GTP en el osteoclasto y por qué esta enzima está en la membrana. Porque, recuerden, como habíamos comentado, el osteoclasto, para degradar la matriz ósea, tiene que acidificar el pH de la matriz ósea, liberando protones. Estos protones salen por una bomba que gasta ATP o GTP, por ejemplo. Por eso en la membrana voy a tener una GTPasa para poder romper fácilmente el GTP y liberar los protoncitos. ¿Tá? El tema con esto es que al inhibir la enzima farnesil-pirofosfato sintetasa, nunca se va a activar la enzima guanosin trifosfatasa. Por lo tanto, como consecuencia, no se va a degradar el GTP y tampoco salen los protones al medio extracelular para acidificar la matriz ósea. De esta manera, la membrana del osteoclasto no puede mantenerse adherida tampoco al área de reabsorción, como habíamos dicho en la diapositiva anterior, y puede entrar en una apoptosis, ¿sí?, la muerte celular. Como había comentado, por A o por B se termina muriendo el osteoclasto, ¿sí? La consecuencia final es la inhibición de la resorción ósea. De esta manera es como actúa un bifosfanato, y esto es importante, por eso vimos en la primera parte bien específicamente cómo era que actuaba el osteoclasto para sacar la matriz ósea. Efectos adversos de bifosfonatos es algo que tienen que saber para el examen porque se toma muchísimo, ¿sí? Son preguntas clave. Entonces, el efecto adverso más frecuente de los bifosfonatos son los gastrointestinales. A nivel gastrointestinal podemos tener irritación gástrica, por ejemplo, cólicos intestinales, ¿sí?, dolor abdominal. Por este motivo se debe administrar en ayunas, ¿sí?, y tiene que beber mucha agua el paciente. Se le tiene que indicar que trate de evitar la posición horizontal por lo menos por 30 minutos. Otro efecto adverso que es muy frecuente y es muy pregunta de examen es la osteonecrosis del hueso maxilar, que podemos identificar en las imágenes, ¿sí?, acá también. Con respecto a la osteonecrosis del hueso maxilar, no es un efecto adverso que podamos ver en personas sanas, ¿sí?, en personas normales. Digo normales sin ninguna patología agregada, ¿sí? La osteonecrosis del hueso maxilar quizás se puede ver en pacientes que cursan con algún tumor, como por ejemplo mieloma múltiple, linfomas, ¿sí? Pues se puede ver en ese tipo de pacientes. También podemos tener una insuficiencia renal con hipocalcemia, ¿sí? La insuficiencia renal se debe a un precipitado de los cristales de hidroxiapatita, que estos van a taponar el riñón, van a generar una obstrucción y esto va a terminar en falla renal. Bien, otros efectos adversos que ya son raros pero están descritos, tenemos en menor importancia anemia, plaquetopenia y la leucopenia. Como siempre tenemos acá nuestro cuadrito de indicaciones y contraindicaciones. Con respecto a esto, vamos a indicar bifosfanatos. La primera lección es la osteoporosis. Vamos a terminar después armando una lista de fármacos para el paciente osteoporótico. En segundo lugar, la enfermedad de Piaget, ¿sí? Alivios en fracturas por mieloma múltiple. Hiperparatiroidismo, ¿sí?, ya que en el hiperparatiroidismo está exagerada la resorción osteoclástica. Y la calcificación ectópica, ¿sí?, que podríamos también haber visto calcificación ectópica en la hipervitaminosis D, por ejemplo. Después, como contraindicaciones, esto grábenselo y lo marcamos en amarillo porque es pregunta de examen, se ha preguntado en exámenes finales. Está contraindicada en pacientes con alteración esofágica, ¿sí?, por el tema del calcio en la motilidad del esófago, hipocalcemia y la insuficiencia renal grave. Bien.
Entonces, cuadrito de indicaciones y contraindicaciones es importante para el tema de bifosfanatos.